Me encuentro en la plaza de la iglesia parroquial de San Antonio Abad de Arona, acompañado de dos buenos amigos. Ella es Isabel González Díaz, él es Julián Pérez Martín. Los dos son naturales del pueblo de los cristianos. Lógicamente se conocían antes del encuentro del día de hoy. Son naturales de los cristianos, conocidos de toda la vida. Pero lo que yo estoy seguro que ellos nunca se imaginaron ni nunca supieron hasta que leyeron mi libro es que en el árbol genealógico respectivo de cada uno de ellos se encuentran en algún lugar de ese árbol genealógico los dos principales protagonistas del libro que hoy se presenta, Rosalía Gómez, La última esclava de Tenerife. La esclavitud se introdujo en la isla de Tenerife a raíz de la incorporación de la isla a la Corona de Castilla en 1496, siendo la esclavización de seres humanos una práctica permitida en casi todo el mundo hasta que fue prohibida a lo largo del siglo XIX. Desde mediados del siglo XVI y hasta principios del siglo XIX, era frecuente que la aristocracia y las clases campesinas más acomodadas tuviesen esclavos a su servicio destinados principalmente a tareas domésticas. Los esclavos eran principalmente nativos del África subsahariana y moriscos del norte de África, que eran o bien secuestrados en sus aldeas y vendidos a los traficantes europeos, o bien eran ya nacidos en Tenerife, pero descendientes de esclavos, dado que esta condición se transmitía por línea de mujer. Ya en fecha tan temprana como 1536, Juan de Bethencourt, vecino de Adeje, declaró ser dueño de un esclavo morisco de 20 años de edad llamado Juan Delgado, mientras que en 1537, Antón González, vecino de Abona, declaraba poseer una esclava negra llamada Isabel. La propia existencia de la esclava Rosalía Gómez en la Arona de la primera mitad del siglo XIX constituye un auténtico anacronismo y una rareza, no solo en el contexto del archipiélago canario, sino también en el contexto español e incluso en el propio contexto europeo, puesto que en esta época la mayor parte de los países europeos ya habían dictado leyes abolicionistas prohibiendo la esclavitud como consecuencia de la propagación de las ideas ilustradas, y para el caso español la ley abolicionista fue del año 1837. Sin embargo, el hecho de que todavía en un apartado rincón del sur de Tenerife, como era la Arona del siglo XIX, hubiese una persona sometida a cautiverio, no solamente era una excepcionalidad legal y un anacronismo, sino un auténtico hecho inusitado, único, no solamente en el entorno español, sino posiblemente nos encontramos con que Rosalía Gómez sea la última esclava de toda la Europa occidental. La esclava Rosalía vino al mundo en Charco del Pino el 28 de abril de 1801, siendo hija natural de la también esclava Úrsula González, cuyo amo era don Antonio Gómez del Castillo, por entonces alcalde de Granadilla. La pequeña esclava Rosalía Gómez, que tomó el apellido de su primer dueño, tuvo a lo largo de su vida hasta 3 amos distintos, siendo el último de ellos don José Antonio Medina. La niña Rosalía llegó al pueblo de Arona hacia el año 1814, cuando tenía 13 años de edad, al ser comprada por el referido don José Antonio Medina, un rico indiano que, tras regresar a su Arona natal y en consonancia con su nuevo estatus social, adquirió una esclava para el servicio de su casa. El hecho de que todavía hacia el año 1840 conste documentalmente que Rosalía Gómez era una persona sometida a cautiverio legal está en consonancia seguramente con el nuevo estatus socioeconómico adquirido por su último dueño, don José Bethencourt Medina, que había nacido en una humilde familia aronera, que había migrado a América, había traído una inmensa fortuna, se había convertido en uno de los vecinos más acomodados del sur de Tenerife, y en consonancia con su nuevo estatus socioeconómico quiso adquirir una esclava para su uso doméstico, pues como ese signo de pujanza económica que posiblemente la había visto en otras familias de la antigua burguesía sureña e incluso en las familias de la burguesía europea en Cuba y en Venezuela. La vida cotidiana de la esclava Rosalía debió transcurrir sin grandes sobresaltos en los más de 25 años en que vivió en Arona sometida a esclavitud, atendiendo a las tareas domésticas de la casa de su amo, don José Antonio Medina. Si bien Rosalía y sus 3 hijos no se desvincularon inmediatamente de la familia de su último amo,
sino que continuaron viviendo en la casa de don José Medina unos cuantos años más, pero ya como criados asalariados a su servicio. En esta humilde morada que se encuentra a mis espaldas pasó los últimos años de su vida la esclava ya liberta Rosalía Gómez junto a su familia. Después de desvincularse laboralmente con la familia de su antiguo y último amo, don José Bethencourt Medina, Rosalía Gómez pasó a habitar en esta vivienda junto a los 3 hijos que había procreado durante su esclavitud y que también nacieron esclavos como ella. Se trata de sus hijos Antonio, Viviana y Simón, este último, el cual ha dejado larga descendencia, actualmente asentada en los municipios de Adeje y de Arona. Rosalía Gómez pasó, como digo, los últimos años de su vida en esta humilde morada, posiblemente amancebada con un vecino de Túnez apellidado Mena, y falleció aquí en noviembre del año 1874, siendo enterrada cristianamente en el cementerio municipal de Arona. La esclava liberta Rosalía Gómez y sus hijos acabaron fijando su residencia en el cercano caserío aronero de Túnez, a unos pocos kilómetros de la plaza de la iglesia de Arona, en donde estaba la vivienda de don José Medina y en donde habían pasado la mayor parte de su vida. En concreto, Isabel González Díaz es retataranieta directa de la esclava Rosalía Gómez, que podemos decir que es la última esclava de Tenerife, posiblemente la última esclava de España, y según comentarios académicos que me están llegando, podríamos estar incluso hablando de que tu retatarabuela, Rosalía Gómez, era o fue la última esclava de toda Europa occidental. Vamos con el otro lado de esta historia, que es el de la familia que tenía en cautividad a Rosalía Gómez hasta que finalmente alcanzó la libertad en torno al año 1840. Julián, ¿qué sentiste tú cuando te comenté que estaba haciendo una investigación sobre la última esclava de Tenerife y que tu retatarabuelo, don José Medina, que era un rico indiano aronero, compró a una esclava llamada Rosalía con 10 o 12 años? Estamos justamente a nuestras espaldas, se encuentra la casa de tu retatarabuelo, de tu familia. ¿Qué sentiste tú al saber que tu retatarabuelo, tus antepasados Medina, de hecho tu padre, creo que el último en Arona, en el sur de Tenerife, de esta familia, uno de los últimos que llevan el apellido, ¿no?, Pérez Medina, al saber que tenían esta mujer en cautiverio, que luego le dieron la libertad y que al fin y al cabo es la otra cara de la moneda de esta historia triste, pero real como la vida misma? ¿Qué sentimientos te embargaron? Pues muy sorprendido, y por otra parte pues sabía por parte de mi padre que mi abuela María Teresa Medina, que tu abuela sería bisnieta de don José Medina, el dueño de Rosalía Gómez, de sus hijos esclavos. Exactamente. Pues venía de una familia muy acomodada aquí en el sur de Tenerife, de la época, y que él en su niñez le llegó a ver pues bastante... A su madre, es decir, a tu abuela María Teresa Medina. A mi abuela María Teresa, de verle bastantes escrituras, las cuales... Escrituras de propiedades. Heredó de este descendiente Medina. Y una de ellas tuvimos la suerte de visitarla, que era una finca en Ifonche, pues posiblemente de más de 300 fanegadas de tierra. Sentir sentimientos muchos. Evidentemente nunca lo hubiese imaginado. Recuerdo cuando me hablaste por primera vez hace muchísimos años. No me lo quería creer, pero evidentemente somos historia, eso es lo más importante. También la importancia del saber que quizás Rosalía Gómez fue la última esclava libera y poderse abolir de alguna manera esa esclavitud me llena más de satisfacción, ¿no? Evidentemente es una historia muy bonita, muy dura, pero también la cual nos hace estar hoy en este presente, estar aquí, saber de nuestros ancestros. Gracias, siempre te lo he dicho, te lo vuelvo a repetir. Muchísimas gracias, Nelson. ¿Qué sientes o qué pasa por tu cabeza cuando Isabel González, que por otro lado son ustedes medio familias por otras ramas, porque en los pueblos pequeños es inevitable que todos sean más o menos familias unos de otros, una persona que me imagino que la conoces de toda la vida, que se ha transitado toda la vida, cuando se ven se saludan, conocidos y apreciados, ¿qué sentimientos, qué se te pasa por la cabeza cuando ves a Isabel González Díaz y a toda su familia de carne y hueso
saber que son descendientes tan cercanos, estamos hablando de su tatarabuelo y su retatarabuela, de unas personas que eran esclavas de tu familia. Pues algo, la verdad que inesperado, porque de vernos toda la vida en el pueblo de los cristianos, saludándonos, y cuando tú me diste esa noticia, pues me quedé muy sorprendido. Nunca hubieran imaginado que tan cerca en cada una de sus respectivas familias se encontraba esa historia, que es una historia bonita, dura también, pero que yo creo que todos debemos de conocer. Dura y digamos, quizás con un final feliz por el tema de la esclavitud, que finalizó ahí, y ya las personas pues... Bueno, y si sirve de algo, pues... Si de algo se puede presumir, que de esta historia poco se puede presumir, pero si de algo se puede presumir, es que por lo menos vuestras dos familias, en la historia de la ignominiosa institución de la esclavitud en Tenerife, en España, e insisto de nuevo, según círculos, noticias académicas que me están llegando, en toda Europa occidental, pues vuestras dos familias serían la doble cara protagonista de la triste pero a la vez esperanzadora historia de Rosalía Gómez. Los descendientes de Rosalía Gómez, la última esclava de Tenerife y posiblemente de toda España, siguen hoy, en pleno siglo XXI, habitando en los municipios de Arona y de Adeje, y olvidados totalmente de la triste existencia de su antepasada, cuya memoria no conservan, al contrario de lo que ha ocurrido con otros linajes de esclavos africanos del sur de Tenerife, algunos de cuyos descendientes, aún hoy, siguen conservando una cada vez más difusa memoria oral del origen africano y esclavo de su linaje, como es el caso de las familias aroneras y adejeras Ledesma, Marcelino, Morales, Salazar y Urbano. Mi abuela materna me dio un encuentro, ella, que dice que la familia te conocía izquierda, sí. Hace muchos años, porque a mi abuela está hermana hace muchos años. Se casó con un negro que vino de África. Eso me dio mi abuela. Que tuve que hay de raza, tener una familia. Si estos viejos muros y hoy deteriorados hablasen, nos contarían una historia triste y desdichada, la de una mujer, Rosalía Gómez, que pasó los últimos años de su vida en esta humilde vivienda rodeada de sus 3 hijos. Es una historia de infelicidad, de desdicha, de tristeza, de amargura, pero también es una historia esperanzadora, por cuanto seguramente Rosalía Gómez tuvo algún atisbo a lo largo de su larga vida de cautiverio de poder algún día conseguir la libertad que al final disfrutó en esta humilde vivienda. En el día de hoy, en el siglo XXI, los descendientes de Rosalía Gómez siguen entre nosotros, en los municipios de Adeje y de Arona, totalmente indiferentes y desconocedores de la triste y real historia que les une a una de las instituciones más ignominiosas que ha conocido la historia de la humanidad a lo largo de la historia, que es la de la esclavitud, y que en el sur de Tenerife, en España y posiblemente en toda Europa occidental, su última representante es el eslabón de Rosalía Gómez y sus antepasadas, que desde el siglo XVI hasta prácticamente el siglo XIX fueron sometidas a triste cautiverio en estas tierras del sur de Tenerife.